compañeras. Yo voy a retomar la exposición que se quedó pendiente la clase pasada, y en este caso yo les voy a hablar sobre las disputas teológico-políticas que se dieron durante la Edad Media. Este tema lo decidí dividir en 4 partes. En primer lugar, las disputas que principalmente se dieron entre la Iglesia y el Estado, que fue que lucharon por la autoridad durante la Edad Media. En segundo lugar, la intervención de Santo Tomás de Aquino y su propuesta de que la ley natural guiara tanto al poder político como al poder espiritual. En tercer lugar, los conflictos, que un ejemplo clave de este tipo de conflictos que se desarrollaron durante la época medieval fue la controversia de investidura. Y finalmente les voy a hablar sobre el impacto y qué tipo de impacto tuvieron estas mismas tensiones en el pensamiento político posterior a su época. Para empezar con este tema, yo les voy a hablar primero sobre las disputas, las cuales se dieron principalmente entre el Estado y la Iglesia, debido a que ambas luchaban por la autoridad y en ciertas maneras tuvieron tensiones sobre la misma autoridad y sobre el mayor poder la una sobre la otra. Esto debido a que la Iglesia era considerada como la máxima autoridad moral y espiritual, lo cual esto generaba tensiones con los gobernantes, quienes buscaban autonomía y mayor control sobre sus dominios. Aquí, en este tipo de disputas, fue donde empezó la intervención de Santo Tomás de Aquino, quien fue quien propuso que la ley natural guiara tanto al poder político y al poder espiritual. ¿A qué se refería con la ley natural? Santo Tomás de Aquino se refería a la ley natural como que las leyes debían de estar alineadas a un pensamiento un poco más teológico o un poco más de la razón, que era accesible a través de esa misma razón y que se volvió esencialmente para el pensamiento posterior político y espiritual entre la relación entre la Iglesia y el Estado. A lo que se refería él con esto era de que para emplear el poder político era esencial que estuviera implicado o estuviera relacionado por el bien común, o sea, el bien del pueblo o el bien de las personas, no por uno mismo. Pero bueno, este tipo de situación derivó a diferentes conflictos que se dieron durante esta época. Uno de los más importantes y uno que sería ejemplo clave sería la controversia de investidura, la cual se dio entre el Estado y la Iglesia debido a que el Estado quería tener el control sobre la investidura o ceremonia de nombramiento de los obispos o otros altos cargos de la Iglesia, debido a que el Estado quería tener un mayor control sobre esta, mientras que la Iglesia defendía su derecho exclusivo de elegir a sus obispos y otros altos cargos, relacionándolo con el hecho de que el poder temporal debía de estar bajo la subordinación del poder espiritual, ya que fueron los mismos teólogos quienes estuvieron defendiendo este hecho y sobre su derecho de elegir a los obispos y estos otros cargos. Este tipo de disputas tuvo un impacto posterior a su época, que fue que abrió una posibilidad mucho mayor entre la relación entre el Estado y la Iglesia. Esto debido a todo lo sucedido anteriormente y sobre las propuestas e intervenciones que tuvo Santo Tomás de Aquino en este tipo de conflictos y disputas, a lo cual llevó a un mayor pensamiento posterior a su época con relación a lo divino con la política. Y bueno, no sé si tengan dudas del tema. Quedamos para preguntas, muchachos. Yo tengo una. Ok. Ahí dice investidura, ¿qué es? La investidura era la ceremonia de nombración. O sea, ¿quién De tenía? nombramiento. Ajá, ¿Quién ceremonia de nombraba nombramiento. caballeros o quién? Ajá, pero en este caso, en el contexto de la controversia de investidura, la investidura era la ceremonia de nombramiento de los obispos o otros altos cargos de la Iglesia, ya que el Estado quería tomar control sobre eso para tener una mayor autonomía y control de sus dominios. Aparte, ¿no? La realeza nombraba a una reina y el rey nombraba caballeros o duques, condes, etcétera, etcétera. Pero lo más importante el nombramiento era la iglesia en ese entonces. Bien, otra pregunta, muchachos, para su compañero. ¿Cómo? Digo, tienen que hacer 3 preguntas. ¿No? Vi que tu segundo tema menciona algo sobre la propuesta de la ley natural, que es... Bueno,
la ley natural principalmente se refería al hecho de que se refería al hecho de que las políticas debían guiarse más por el hecho del bien común, sino no simplemente a las políticas o otros tipos de altos cargos. O sea, se refería a todos en general y no uno más que otro. O sea, se refería a que tanto el poder político como el espiritual viera más por el bien común de las personas. ¿Quién ganó la lucha entre la iglesia y el Estado? En sí no ganó ninguno de los dos, sino que se quedó, podríamos decirlo como un empate, dado que gracias en parte a la intromisión de Santo Tomás, no se resolvió por completo el conflicto, pero sí se abrió una relación más abierta entre la relación entre el Estado y la Iglesia. Quedó más como el hecho de que el Estado no se metiera en los asuntos de la Iglesia y la Iglesia no se metiera en los asuntos del Estado. No se resolvió por completo el conflicto, pero sí podemos decir que lo calmó un poco, porque durante esa época pues estuvo un poco feo eso del conflicto. Santo Tomás nunca metió las manos con nadie y nunca se metió con nada. Todo el tiempo de la pasión en el monasterio encerrados, así que lo acabo de decir, pues, falso. Ninguno de los personajes, estos Santo Tomás y San Agustín, ninguno de los dos estuvieron interesados por los problemas de su época. Estuvieron encerrados en su monasterio, lee, escribe y escribe, resolviendo problemas teóricos y nada más. Y la gente allá afuera se moría de hambre, o tenía quejas, o no importaba. Una cosa importante es que la teología de Santo Tomás como de San Agustín son teorías sociales, no políticas. La política en la Edad Media pasa en segundo plano. Los monasterios están fuera de las polis, de la ciudad del Estado. Lo que abunda es el mundo no civilizado, no urbano, pues. Lo que prevalece es la gente viviendo en el campo, las personas de incertidumbre, y gente real, no gente de la realeza vive en castillos pequeños o grandes, y los que viven dentro de la ciudad, dentro de las murallas, dentro de las puertas de la ciudad, pues son básicamente la realeza, parte de la realeza y la servidumbre. Entonces eran reducidas las comunidades de población. Y repito, la Iglesia, aunque tenía el poder de darle el visto bueno a un rey, una reina en un cierto estado, ellos estaban al margen, ellos no vivían ahí adentro, creo que el único que vivía adentro era el cardenal, pero los monasterios donde se encontraban San Agustín y Santo Tomás estaban ahí alejados de las comunidades urbanas, ¿sí? Y, vuelvo a repetir, estaban tan metidos en sus asuntos religiosos que no les interesaba la política en absoluto. Estrictamente hablando, las teorías de Santo Tomás de Agustín son teorías sociales. ¿Por qué? Porque creen que obviamente no vive en sociedad, pero la sociedad más importante no es la política, sino la sociedad religiosa, la sociedad propia de los monasterios. ¿Estamos? ¿Queda claro? Entonces, cuando dice su compañero que resolvió la tensión, pues no. Simplemente él tenía un poder por encima de los reyes, que se respetó, que llegó a guerras. ¿Por qué llegó a guerras eso? Porque había reyes que juraban la lealtad a la Iglesia Católica, que prestaban sus ejemplos y sus razones, ¿no? ¿Ya las mencionó? Bueno, peores ejemplos. El primero fue los conflictos entre el Estado y la Iglesia en temas de bioética, los cuales pueden ser tanto temas como el aborto, la eutanasia o los derechos LGBT, debido a que hay ciertas iglesias o hay ciertas comunidades de personas que se toman muy a pecho el estado de su religión y todo eso. Entonces eso puede traer conflicto con este tipo de temas, principalmente con lo del aborto y los derechos LGBT. Como segundo tema, o bueno, segundo ejemplo, los debates sobre la educación religiosa en la escuela pública, debido a que esto se ha estado debatiendo por muchos años, todavía en la actualidad, ya que hay un conflicto entre si se debería educar a los estudiantes sobre este tipo de temas religiosos,
más conforme con los derechos actuales y todas las expresiones de libertad que hay actualmente, pues es como intención entre estos dos, tanto en la educación pública como en la educación religiosa. Al igual que en esta época, pues en ambos casos hay ciertas tensiones, disputas silenciosas, o sea, no lo dicen, pero o sea, hay gente que se lo toma muy a pecho con este tema de si se debería de incluir o no, y si en relación con la iglesia, con eso de las libertades que ahorita hay en la actualidad, a eso yo me refería, no un conflicto en sí, pero sí como algo silencioso que, o sea, genera tensión entre ambas cosas. Y en razones, pues, estoy de acuerdo en el hecho de que tanto una cosa como la otra tomen su propio camino y no se intervengan en la una con la otra. Y el hecho de que gracias a esto se generó un pensamiento más maximizado o modernizado sobre la relación entre el Estado y la Iglesia. Entonces, esos serían por mi parte mis ejemplos y mis razones en que estoy de acuerdo. Ya sería todo.